Bueno, estamos en línea telefónica con el senador de la provincia de Santa Fe, Felipe Migli, que pertenece al bloque del Frente Progresista, senador radical. Felipe, ¿cómo te va? Juan y te saluda. Sí, Juani, ¿cómo te va? Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, gracias por atendernos y darnos un par No, de por favor. minutos. Bueno, a ver, hay una serie de medidas, 40 medidas urgentes, es el título, que surge desde el trabajo legislativo de los diputados y los senadores de la Unión Cívica Radical, que son, por lo menos a primera vista, tendientes a aliviar la carga tributaria, aliviar financieramente y paliar de alguna manera esta crisis que está viviendo el sector PYME. Contanos un poco cómo surge esta medida y, bueno, cuáles son los puntos a resaltar de estas 40 medidas urgentes. Sí, habida cuenta que nosotros hoy todos estamos abocados a cuidar la salud pública de toda la población, que se han tomado medidas muy importantes a nivel nacional, a nivel provincial, acompañados por los gobiernos locales. Nosotros en la legislatura en la provincia de Santa Fe hemos votado dos leyes importantes, que tiene que ver con la ley de necesidad pública y la ley que permite un financiamiento para enfrentar la pandemia, para enfrentar este flagelo del coronavirus por alrededor de 54.000 millones de pesos entre las dos leyes. Pero vemos todos los días cómo empezamos a tener cada vez más inconvenientes con lo que es el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas y lo que tiene que ver con el trabajo de las profesiones liberales, de los oficios, y nos llevó a la Unión Cívica Radical, a su comité provincia, al bloque de senadores, al bloque de diputados, a presentar 40 medidas urgentes que para nuestro criterio se deben tomar, justamente lo que vos manifestabas, aliviar la carga tributaria y previsional para buscar financiamiento para todos estos sectores y con asistencia no reintegrable. En cuanto a la carga tributaria y previsional, estamos planteando, entre otras cuestiones, la exención en 3 meses del componente tributario en el monotributo y el diferimiento en el componente previsional y en la obra social que tienen que aprobar los monotributistas, aportar los monotributistas. La prórroga del saldo de las declaraciones juradas de IVA e ingresos brutos, que tienen vencimiento en marzo, y pagarlo en 6 meses a partir de agosto. La exención del ingreso mínimo sobre los ingresos brutos a nivel provincial y el régimen simplificado, esto por 3 meses, ¿no? Lo que llamamos comúnmente el monotributo provincial. La deducción del adicional del impuesto a las ganancias del año 2019, prorrogándolo hasta agosto la presentación de la declaración jurada, al igual que los bienes personales. El diferimiento por 3 meses en el aporte de autónomos y el pago en 12 cuotas del mínimo, diferimiento del pago de aportes patronales también por 3 meses, neto de los beneficios, porque ha habido un decreto nacional con algunos beneficios, pero ese saldo que debería diferirlo y también diferirlo por 3 meses y abonarlo en cuotas. Todas estas cuestiones son importantes para aliviar esa carga tributaria y previsional de las pymes y las profesiones liberales. Pero también hablamos de financiamiento, porque, por ejemplo, tenemos un decreto que dice por 60 días no se puede cesantear a nadie, no se puede despedir a nadie, pero Exacto. hay que sostener el tema de las masas salariales. Entonces nosotros decimos, en la provincia tenemos el presupuesto 2020, que en su artículo 38 establece la posibilidad de integrar un fideicomiso. Tenemos la ley 13.622, que crea el Fondo de Inversión y Desarrollo de la provincia. Y si tendríamos los fondeos necesarios, y por eso hablamos de estos 54.000 millones de pesos que nosotros hemos aprobado al gobierno provincial, podríamos destinar fondos para subsidiar tasas del Ministerio de la Producción, para aquellas empresas que no califican, buscar utilizar un fondo de garantía a través de sociedades de garantía recíproca, por ejemplo, garantizar, para poder buscar fondos, por ejemplo, para pagar 3 meses, 3 masas salariales a bajo interés o prácticamente sin interés, para buscar fondos de financiamiento para gastos de capital, para capital de trabajo, pero también para sostenimiento de la cadena de pagos, que está con muchos inconvenientes o muchas, posibilidades de que se interrumpa. Todas estas cuestiones son necesarias para que nuestras empresas sigan vigentes, sigan funcionando, para no perder fuentes de empleo. Y en este momento estamos en una situación excepcional y se necesitan soluciones o respuestas excepcionales. Por eso estas medidas, además, estamos planteando
la asistencia de aportes no reintegrables. Por ejemplo, complementar los repro que van a recibir muchas empresas santafesinas con un aporte provincial. Ujú. Por ejemplo, bonificar con el 50% las tarifas en los consumos para las pymes, en energía eléctrica, para ASA, agua potable y cloaca, para gas natural, esto en el periodo marzo-junio, o las facturas que están venciendo de los servicios, darlas a pagar en cuotas, las que están venciendo en estos días, habida cuenta que no hay actividad económica. Bueno, todas estas cuestiones es lo que nos llevó después de evaluar, y hay otras medidas también muy importantes, pero de alguna forma te resumo lo que significan estas medidas que nosotros estamos proponiendo que se deben tomar por parte del gobierno nacional y provincial. A ver, algunas de ellas son medidas realmente muy importantes. Mucho más teniendo en cuenta que más allá de la situación actual, en la República Argentina el sector pyme, como tantos otros, viene muy resentido desde los últimos años, ¿no? Con lo cual esto acentúa una crisis y un momento realmente complicado. La pregunta es esta, ¿está estudiado el costo fiscal que podrían llegar a tener estas medidas? Porque por un lado van a ser para el gobierno de la provincia, por otro lado también tienen algunas aristas nacionales, ¿no? Bueno, lo que ya hay es una consultora y especialistas que están haciendo a priori un costo de lo que esto significa para la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de entre 35 a 40 mil millones de pesos en un tiempo corto, ¿no? Por eso se necesitan, digamos, medidas contundentes, y de hecho tenemos las herramientas. Hay que organizar, hay que administrar toda esta cuestión, Claro, claro. y aprovechar también las entidades crediticias, al mismo Banco de Santa Fe, el nuevo Banco de Santa Fe, que es el agente financiero. Lamentablemente no tenemos nosotros un banco como otrora tuvimos, un banco oficial, pero sí tenemos el agente financiero, y en el último acuerdo, claramente, en la vinculación que se ha hecho contractual con el nuevo Banco de Santa Fe, está establecido un plan de negocio, está establecido justamente en posibilidad de hacer acuerdos con la provincia, con el gobierno provincial, para llevar adelante en ese volumen de negocio créditos que permitan a las empresas, en este caso a las pymes. Ya cuando hablamos de las pymes, hablamos de las pymes que están relacionadas con la construcción, con la industria, con el comercio, con el sector de los servicios. También hablamos de las pymes agropecuarias, y cuando hablamos de los oficios hablamos del carpintero, del plomero, del gasista, del peluquero, el florista, el albañil, de los comunicadores sociales y tantos otros, claro. que hoy ven que ha habido medidas para las categorías A y B de monotributistas que van a recibir un aporte excepcional, para las amas de casa o el personal doméstico, o para otros aportes para otros, digamos, segmentos de la población. Pero lo que necesitamos realmente es aquellos que generan empleo, que generan en el funcionamiento de su empresa, puedan tener un apuntalamiento para seguir adelante. ¿Cuál es el camino a seguir, digo, de este proyecto? Digo, ¿se presenta? ¿Va a tener tratamiento legislativo? ¿Cómo están ordenando el trabajo interno? Nosotros vamos a insistir ante el gobierno provincial y el gobierno nacional. De hecho, esta semana hubo una videoconferencia entre el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel provincial, Carlos Facendini, con el presidente a nivel nacional de la Unión Cívica Radical, el ex gobernador Cornejo, todos los representantes del Comité Provincia, más los presidentes de bloque, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados del radicalismo. Esto le hemos hecho llegar estas propuestas, como también se las vamos a hacer llegar al gobernador de la provincia, como también al presidente de la Nación. Entendemos, reitero lo que yo decía hoy, estamos viviendo situaciones excepcionales y se necesitan medidas excepcionales, contundentes. Y solamente podemos vencer a la pandemia y los efectos de la pandemia con organización, adelantándonos a los acontecimientos, como lo que estamos haciendo en materia de salud, y todos los días monitoreando y tratando de salvaguardar la salud de la población. También tenemos que salvaguardar la salud de nuestras pymes. Sí, Porque si no nos podemos dar el lujo de que se nos caiga ninguna empresa, de que no perdamos ningún empleo, de ser posible, ningún puesto de trabajo. Pero para eso necesitamos hoy más que nunca el rol del Estado provincial, del Estado nacional, con las herramientas que ya se cuentan, y organizando justamente esas herramientas para que se pongan al servicio de las pymes y de los trabajadores. Felipe, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a vos, y hasta cualquier momento, ¿no? Un abrazo.